Le quiero agradecer que me haya aceptado la invitación el secretario de Movilidad aquí en el Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal. Secretario, un gusto, gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias a ti, gracias por recibirnos y un agradecimiento también a tu audiencia. Un tema de alto impacto, ¿cómo le fue en la comparecencia? Pues una comparecencia que se enmarca dentro de lo que son los nuevos procesos democráticos, el pluralismo político es lo que prevalece. Y en ese sentido, bueno, pues es evidente que este tipo de intercambios entre diversos poderes lo que debe generar es corresponsabilidad, compartir una visión y a partir de ella, pues tratar de, sobre todo, replantear, en su caso, las políticas públicas que tengan que ver justamente con las decisiones que se toman cotidianamente sobre todo para beneficio de la gente, que esa es la idea. Cuando hablamos de ordenamiento y regularización en un sistema de transporte público como es el del Estado de México, que es monumental, es impresionante, el reto no es menor, lo hemos platicado en otras oportunidades. Hoy, particularmente, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es donde más se ha avanzado y todavía cuál es el enorme pendiente? Mira, yo decía claramente en la comparecencia que de no haber hecho nada, de habernos quedado, digamos, normal, como simplemente irnos con la inercia del proceso, pues ahorita tendríamos las 72,000 concesiones vencidas del año pasado más las que se acumularían en este año, es decir, llegaríamos al 105,000 que representan prácticamente ya el 60% del total de las concesiones. ¿Qué ha pasado? El acuerdo publicado el 20 de marzo lo que ha logrado es frenar ese deterioro, que con un enfoque precisamente de planeación estratégica cuidadoso nos permitió en primera instancia identificar con toda claridad cuál es el problema central en materia de transporte y de movilidad. Y el problema central justamente es la irregularidad y la falta de ordenamiento. Entonces, desde ese punto de vista, ¿en dónde nos encontramos? En un proceso de regularización y vamos a arrancar ya la próxima semana el proceso de ordenamiento que nos va a permitir brindarle a la gente servicios, mejores servicios. Y por supuesto, en la medida que vayamos avanzando en el proceso de los tiempos, los plazos que marca el acuerdo, evidentemente estaremos viendo ya en la calle una transformación, porque ese es justamente el encargo que tenemos del gobernador, agregar valor a nuestro trabajo en la calle, acompañando la vida de la gente. Ahora, ¿cómo lograr es que es multifactorial, una muy buena movilidad, que a la vez sea un transporte seguro, que es una demanda primerísima de la sociedad? ¿Cómo acomodar todos estos factores para lograr eso? Mira, en la nota anterior tú decías el tema justamente del Mexibus. La apuesta que el gobernador está haciendo es por un nuevo enfoque de movilidad. Es decir, se tiene que invertir ahora en sistemas de transporte colectivo masivo que permitan empezar este proceso de sustitución de unidades que se encuentran en la calle. Esto nos va a permitir, primero, generar alternativas viables para la gente en el sentido de tomar la decisión de dejar su automóvil y utilizar el sistema de transporte que les puede permitir lograr en menor tiempo el deseo de viaje. Por un lado. Por el otro lado, es evidente que tenemos un problema ahorita que se agrava en la medida que la solución más inmediata para los problemas de movilidad que tiene la gente es tener un automóvil. Y en efecto, más del 70% del parque vehicular que tenemos en nuestras ciudades, en el Estado de México, son automóviles particulares. La idea es que paulatinamente vayamos migrando justamente a sistemas de transporte colectivo y que la gente opte cada vez menos por el sistema de automóvil particular. Lo va a hacer cuando sea muy eficiente y sea muy seguro. Sí, y mira, vienen temas que probablemente ahorita todavía suene como algo que está por llegar. Y en efecto, una vez, por ejemplo, que se tenga el caso del tren interurbano, lo vamos a ver con toda claridad. Es decir, la gente que viaja ahorita, pongo ese ejemplo no porque estemos en Toluca ni mucho menos, sino porque me parece que deja muy claro el proceso. Es decir, un sistema de transporte colectivo masivo como el interurbano México-Toluca te va a permitir trasladar a 230,000 personas todos los días en un tiempo que no rebasará los 40 minutos. Hablamos de entre 38 y 39 minutos. Y eso, lógicamente, va a permitir que la gente deje el automóvil. Y estamos hablando de un potencial para que salga de la carretera, en este caso, de casi 50,000 vehículos. Eso tiene unos impactos realmente muy importantes en el nuevo esquema de movilidad y, por supuesto, que transforma radicalmente la vida de las personas, porque ahí es donde entra el tema de calidad de vida, el tiempo que las personas invierten
hoy en viajar es altísimo, lo hemos dicho ya insistentemente, incluso en el diagnóstico que hacíamos en la mañana en el Congreso, lo planteábamos así. Cuando hablamos, secretario de Movilidad, hay dos visiones, una interna, la de los 125 municipios, cómo trasladarnos en nuestras avenidas, nuestras calles, nuestras carreteras, y la otra, el tema metropolitano. ¿Es así? ¿Va en esos dos caminos? Fíjate que justamente nosotros tenemos un tema metropolitano muy complejo. De hecho, las dos zonas metropolitanas más complicadas pues son la zona metropolitana del Valle de México y la de Toluca. Este tema, digo, en la mañana yo decía justamente que la zona metropolitana del Valle de México es la cuarta más grande del mundo, pero que sin embargo tiene el peor tráfico del mundo. ¿Por qué? Porque entre la Ciudad de México y los 59 municipios que rodean a esta ciudad, estamos hablando de 20 millones de personas, más de 20 millones de personas, que todos los días realizan más o menos 34 millones de viajes y además en el transporte público se trasladan 15.5 millones de personas. Esto te da ya la dimensión del problema que tenemos. No podemos abordar los temas de las metrópolis de una manera compartimentalizada, departamentalizada. Es decir, yo hago mis obras o mi infraestructura hasta donde termina la zona limítrofe de mi entidad federativa. No, esto tiene que cambiar. Tiene que tener una visión metropolitana para poder dar soluciones. Un ejemplo claro es el metro. El metro traslada todos los días a 5.5 millones de personas, de los cuales 2 millones son mexiquenses. Y son precisamente trasladados a más o menos, son 11 estaciones que llegan al Estado de México, se internan en el Estado de México, pero hay otras 21 que están en la parte, otras 20, perdón, que están en la parte de las cercanías justamente de los límites con el Estado de México. Este tema deja por sí mismo claro lo que tenemos que hacer. No podemos sino planear cómo recibir a la gente, cómo darle la posibilidad de trasladarse en las mejores condiciones posibles y no como hoy lo estamos haciendo, que es de una manera emergente. Desde luego, aquí hay que reconocer el trabajo que han hecho los transportistas a lo largo del tiempo porque justamente se presenta el problema y ellos entran a resolverlo. Pero lo que necesitamos es planeación, una visión metropolitana, como tú decías, un esquema de coordinación entre las autoridades y, por supuesto, la posibilidad de que tanto los niveles de gobierno como los diferentes poderes intervengan en favor de una visión común, que en este caso es el cambio de paradigma, que es el paradigma de la movilidad, que es el que estamos En la nota trabajando. que compartíamos en el auditorio, una cifra que llama la atención, cómo lograr todos esos objetivos cuando hay 70,000 en la irregularidad, en la ilegalidad. ¿Cómo meterlos? Mira, justamente lo que estamos haciendo ahorita es un ejercicio de mucha apertura para poder tratar los temas de cada uno de los transportistas, porque si bien es cierto, hablamos de 70,000 que andan por ahí prestando el servicio de manera ilegal. ¿Qué son taxis y microbuses, de todo? Es de todo, hay de todo, sobre todo taxis, la realidad es esa. Y lo que estamos haciendo ahorita es que con el acuerdo del 20 de marzo, dimos oportunidad para que, conforme a los plazos y a los tipos de terminación de número de placas que tienen los transportistas, se fueran regularizando. Tuvimos todavía una ampliación de esos plazos y esos plazos se vencen en octubre, o sea, este mes. Y la idea es que empecemos un proceso de revisión para poder ir sacando de la calle ya a los vehículos que no tienen placas y a los vehículos que con la terminación 1 y 2 no hayan hecho los trámites que correspondía, pues los vamos a tener que retirar de la circulación porque efectivamente se trata de paulatinamente avanzar para que hacia mediados, primero hacia fin de año, tengamos un rostro completamente distinto en materia de transporte público en el Estado de México y hacia mediados de 2019 empecemos a observar los resultados de la regularización y cómo se va a ir dando el proceso de ordenamiento, incluso en los casos, como decía yo, del tren interurbano, donde además de que va a poder solucionar todos estos temas, se tiene que articular de tal modo que las diferentes cuencas de servicio sirvan de alimentadoras para poder lograr que la gente tenga la posibilidad de llegar hacia las estaciones, las 4 estaciones del interurbano y puedan hacer su deseo de viaje como corresponde. Pues secretario, agradecido por la oportunidad y la medida que se vayan logrando esos objetivos que no se ven pues sencillos, por lo que representa el Estado, por el número de unidades que están por todas partes y este reto con la zona metropolitana.
pero en la medida que se alcancen los objetivos, pues seguramente los ciudadanos mexiquenses, capitalinos, quienes vivimos en la zona metropolitana, agradeceremos un transporte mucho más eficaz y sobre todo seguro. Se trata de, como dije, acompañar la vida cotidiana de la gente y a partir de ahí resolver el problema. Creo que ese es un tema que podemos ir abordando como lo estamos haciendo y yo espero de verdad que en los meses próximos la gente empiece a ver una transformación radical porque se trata de su seguridad, de su confort y de su economía. Secretario, un gusto. Y gracias gusto es mío, Carlos, por haber aceptado la invitación. Es el secretario de Movilidad aquí en el Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal.